La mayoría de personas nunca se vuelven ricas por una razón que nadie les explica. Y no tiene nada que ver con el talento ni con la educación. Un texto atribuido a Hermes Trismegisto dejó una afirmación que lo cambia todo. La realidad no es física, es mental. Hermes Trismegisto no pertenece a una sola cultura. Es una figura que aparece entre Egipto y Grecia, como si fuera un puente entre mundos. Para algunos historiadores, no fue una persona, fue un arquetipo que transmitía una idea peligrosa, la de que la realidad responde a leyes invisibles. Y si eso es cierto, entonces la riqueza nunca fue suerte, fue la comprensión de leyes universales. Estas ideas no aparecieron de forma aislada, sobrevivieron en textos como el Corpus Hermeticum y en uno de los documentos más misteriosos, la Tabla Esmeralda. Allí aparece una frase clave: lo que está abajo es como lo que está arriba. Para los iniciados esto no era simbólico, era una forma de interpretar la realidad. Tu mundo exterior sería un reflejo de tu mundo interno. Por eso la riqueza, desde esta visión, no comienza en el dinero, comienza en la mente. Siglos más tarde, Carl Jung daría un nombre científico a este misterio: el inconsciente colectivo. Jung comprendió que los símbolos del Kybalión no eran solo mitos, sino realidades psíquicas. Él decía: la realidad no es física, es mental. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Para Jung, lo que llamamos destino es a menudo nuestra propia sombra proyectada en el mundo. Esta idea cambia completamente cómo entendemos la realidad. El texto afirma algo radical: el universo no es solo materia, es mente. Esto significa que todo lo que percibes, incluyendo tu vida, estaría ocurriendo dentro de una conciencia mayor, no como una metáfora, sino como un sistema de interpretación de la realidad. Pero aquí viene lo importante: si el universo es mental, entonces lo externo no sería independiente de ti, sería un reflejo de algo más profundo, tu estado interno. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la experiencia humana. Porque bajo esta visión, tus pensamientos no son pasivos. Son filtros que organizan cómo interpretas la realidad. Y si esto es cierto, entonces el problema nunca ha sido únicamente el mundo exterior. Pero el hermetismo no se queda en teoría. Habla de algo mucho más práctico. La transmutación mental es la capacidad de transformar un estado interno en otro. Exactamente igual que la alquimia buscaba transformar metales. El Kybalión habla de transformar la mente. El miedo puede convertirse en dirección y la duda en enfoque, la desesperanza en impulso. Pero esto no es solo motivación. Es la idea de que tu estado interno no es fijo, es modificable. Y si tu estado cambia, tu forma de percibir el mundo también cambia. Porque no reaccionas a la realidad tal cual es. Reaccionas a cómo tú la interpretas. Para alcanzar el éxito y la riqueza, el Kybalión nos enseña que debemos comprender los 7 principios que gobiernan el universo. El primero es el mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Toda fortuna comenzó primero como una idea dentro de la mente de alguien que se atrevió a creer en ella. El fracaso aparece cuando una persona construye desde la duda, el miedo y la mentalidad de supervivencia. El éxito nace cuando comprendes que el mercado es una construcción mental colectiva. No vendes solamente productos, vendes significado, percepción y visión. El segundo principio es la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Existe una correspondencia entre el mundo interno y el externo. El caos interno produce caos externo. Nada en la realidad está realmente separado. Lo que ocurre dentro de la mente y las emociones se refleja en la forma en que se construye la vida exterior. Cuando una persona vive en desorden mental,
emocional o en sus hábitos, ese mismo patrón termina manifestándose en sus decisiones, relaciones y proyectos. Por eso querer construir algo grande externamente mientras internamente hay inestabilidad suele producir resultados frágiles o inconsistentes. Querer construir un imperio mientras la vida personal está dominada por el desorden viola esta ley. Los hábitos pequeños predicen los resultados grandes. El tercer principio es la vibración. Nada permanece inmóvil, todo se mueve y todo vibra. El dinero también obedece a la ley de la vibración. El capital que se estanca pierde fuerza, mientras el que fluye genera nuevas oportunidades. El empresario que deja de innovar o adaptarse entra en una especie de inercia que con el tiempo se traduce en declive. Hermes entendía que el dinero funciona como el agua. Si fluye, genera vida. Si se detiene, muere. Hermes entendía esta dinámica como algo esencial. La energía, incluyendo el dinero, debe mantenerse en movimiento. El cuarto principio es la polaridad. Todo es doble. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos. Luz y oscuridad. Éxito y fracaso. Miedo y fe no son fuerzas enemigas separadas, sino expresiones distintas de una misma energía en diferentes grados. Desde esta perspectiva, lo que llamamos fracaso no es un final absoluto, sino una forma distinta de experiencia dentro del mismo proceso. Los opuestos no están para destruirse, sino para equilibrarse y enseñarnos. El fracaso no es el final, sino el éxito en otro estado vibratorio, una etapa necesaria de aprendizaje y reajuste en el camino de la evolución. El quinto principio es el ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus mareas, todo sube y baja, todo funciona en ciclos. Mercados, emociones, economías y civilizaciones. El ignorante compra cuando todos están eufóricos y vende cuando todos tienen miedo, mientras el iniciado estudia el péndulo, los ciclos del mercado y utiliza el ritmo a su favor. El sexto principio es causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte es simplemente una ley no comprendida. Todo efecto tiene una causa. La riqueza aparece cuando produce suficiente valor. El mercado funciona como un espejo imparcial que devuelve proporcionalmente aquello que aportas. Y finalmente está el séptimo principio, generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios, masculino y femenino. Todo éxito requiere equilibrio entre acción y paciencia, entre energía masculina y femenina. Muchos destruyen sus proyectos intentando acelerar resultados, pero Hermes enseñaba que toda creación necesita un tiempo de incubación, porque incluso la naturaleza respeta los procesos de gestación. No temas a tus carencias actuales, porque en la geometría del universo, la escasez y la abundancia son simplemente extremos de una misma escala vibratoria. El fracaso puede ser transmutado, el miedo puede convertirse en fuerza, la deuda puede transformarse en libertad. La oscuridad no es el enemigo de la luz, sino parte del proceso que la hace posible. Donde otros ven muros, tú debes ver puertas. Donde otros ven ruina, tú ves transformación. Porque entiendes que el oro más puro nace bajo presión extrema. Solo quien comprende que el miedo y la fe son la misma fuerza vibrando en distintas intensidades, pueden caminar hacia el éxito con el equilibrio de un verdadero maestro. Hoy, el camino del iniciado ya no se encuentra en templos ocultos, ni en cuevas antiguas. Se encuentra en la capacidad de aplicar estas verdades a la vida cotidiana. Ser un iniciado moderno significa reconocer que la mente es la herramienta más poderosa de creación que existe. El éxito no es únicamente dinero, es un estado de conciencia. Y quizás esa fue siempre la verdadera enseñanza de Hermes Trismegisto, que el universo es mental, que la realidad puede ser transformada,
y que cada ser humano posee el potencial de convertirse en el arquitecto de su propia abundancia, porque la riqueza que buscas tal vez ya existe dentro de ti, esperando que aprendas a vibrar en la frecuencia correcta. Y recuerda esto, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos capaces de comprender. Quizás ahora entiendes por qué el conocimiento hermético sobrevivió durante miles de años, oculto entre símbolos, templos y sociedades iniciáticas. Muchas de estas ideas viajaron silenciosamente a través del tiempo, hasta influir en corrientes esotéricas modernas como el masonismo, donde la construcción del templo interior, la búsqueda de la luz y la transformación del ser humano continúan siendo pilares fundamentales. Nada de esto era enseñado abiertamente a las masas, porque los antiguos creían que ciertas verdades solo podían ser comprendidas por quienes estaban preparados para recibirlas. Y tal vez esa es la verdadera razón por la que llegaste hasta aquí. Tal vez no fue simplemente el algoritmo de YouTube quien te trajo a este video. Quizás fue algo más profundo, una sincronía, una vibración, una energía conectando con tu mente, con este conocimiento en el momento exacto en que estabas listo para escucharlo, porque millones de personas pasan frente a este tipo de información sin verla realmente. Pero unos pocos sienten una extraña atracción imposible de explicar, como si algo dentro de ellos reconociera estas palabras, como si una parte dormida de su conciencia despertara lentamente al escuchar antiguas verdades que habían permanecido ocultas durante siglos. Y si sigues aquí, después de todo este viaje, tal vez seas uno de esos pocos. Uno de aquellos que comenzaron a comprender que la realidad visible es apenas la superficie de algo mucho más grande. Quizás este video no llegó a ti por accidente. Quizás fue señal de que estás empezando a mirar detrás del velo.